Simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos. Son a la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita sangre mi agonía. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Con 34, amigos oyentes, muy buenos días, bienvenidos. Este es el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, martes 13 de enero del año 2026. Mi nombre es Javier Chejia, Guayjecona Panecona, Janconapa, Jariki, Maiperachika, Shenke, Zapanco, Nikichispa, Jojatun, Marcareco. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos de la provincia de Cotabamba, de toda la región Apurímac. Amaneció bastante nublado, cielo tapado en el distrito de Chalhuahuacho, un poco de frío, y hubo precipitaciones pluviales durante la madrugada, al parecer también en el día va a haber lo mismo, hay que cuidarse, pero bueno, enhorabuena que está lloviendo, sobre todo para los cultivos, sobre todo para los agricultores que necesitan de estas lluvias para asegurar la producción del agro. ¿Cómo está la provincia de Cotabamba? Siendo las 6 de la mañana con 35 minutos, nosotros ya estamos en cabina radio, listos con toda la información para compartirlas con todos ustedes en todos los distritos de nuestra provincia de Cotabamba. No sin antes recordarles que estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada en Tambobamba, a través de la frecuencia modulada 97.5 FM. También en el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui en este instante, ellos también ya conectados a la programación del informativo Huillaricui, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui, a través de la cadena radial de la amistad.
Amigos oyentes, 6:35, vamos rápidamente con el recuento de información que el día de hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes. El carnaval en nuestra provincia de Cotabambas ya cada vez más cerca, los motores ya van calentando. El distrito de Chalhuahuacho el día de ayer ya hizo su afiche publicitario ya promocionando el lanzamiento del Pujllay Chalhuahuachino. Dice: la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho te invita a vivir la fiesta más alegre y colorida con música, danza y tradición y que nos identifica. Prepárate para celebrar junto con nuestra cultura. Gestión 2023-2026. Cusicausanapaj. En el afiche lógicamente aparece dos danzantes con traje típico del distrito de Chalhuahuacho. Muy pronto el lanzamiento del Pujllay Chalhuahuachino 2026. Y también la Municipalidad Provincial de Cotabambas también ya hizo su afiche publicitario anunciando próximamente el lanzamiento de las actividades carnavalescas 2026. Como sabemos, amigos oyentes, el carnaval está cayendo el día domingo 15 de febrero. Compadres es el 5 de febrero, el 12 de febrero es Comadres. Y bueno, solo falta prácticamente ratificar estas fechas para que los carnavales se puedan desarrollar en toda nuestra provincia de Cotabambas. Y a las personas que no conocen el carnaval de Cotabambas, definitivamente los invitamos a que también puedan conocer el carnaval más alegre, autóctono de la provincia de Cotabambas. Estamos preparados, entonces se viene ya el carnaval en nuestra provincia. Vamos a darle la cobertura correspondiente, vamos a estar presentes también desde luego en el Ticapayana 2026, un evento bastante colorido que reúne a muchísima gente, y desde aquí nosotros les vamos a estar dando los pormenores, las fechas, cuándo exactamente se va a estar celebrando para que usted pueda participar junto a toda su familia. 6 de la mañana con 38 minutos. Bueno, han lanzado una convocatoria bastante interesante, amigos oyentes, con respecto a las vacaciones útiles. Ojo, en el distrito de Chalhuahuacho están invitando a que su niño o su niña pueda aprender sobre robótica y inteligencia artificial. Sobre todo este último concepto, inteligencia artificial, que hoy en día es necesario, ¿no? Tanto en el colegio, tanto en la universidad. Y bueno, seguramente en el futuro se va a ahondar muchísimo más. Entonces se están anunciando enseñar estas materias, inteligencia artificial y también robótica. Robótica para primaria y secundaria y inteligencia artificial para el preuniversitario y también, ojo, para el público en general. La certificación va a estar incluida, no tiene ningún tipo de costo, es totalmente gratis. Va a iniciar el 15 de enero. Esto va a ser en el distrito de Chalhuahuacho. Ojo, los informes e inscripciones pueden consultarlos al 968-3144-64. Le repetimos el número, apúntelo. Si usted quiere, puede matricularse. Ojo que la inteligencia artificial es para el público en general. A ver si usted, mamita, papita, también se inscribe en estas vacaciones útiles. No solamente es para niños, sino para el público en general. Pida informes al 968-3144-64. Vacaciones útiles totalmente gratis este año 2026. Informes en la oficina del proyecto Prácticas Deportivas. Ahí está la información para que usted pueda asistir a estos cursos. Vacaciones útiles, amigos oyentes. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui está invitando a los jóvenes a participar en la Academia Preuniversitaria Coyllurqui Siglo Verano 2026 en los grupos A, B, C y D. Nuestro objetivo es tu ingreso a la universidad dirigido a estudiantes, ojo, de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Taita Mamacona. Bueno, ahora es necesario. Kan guaracocho yerimshenki, kan mamita yerimshenki, wawayki hasta colegiota tukuykushan ñariki, academiaman haykunam. Ima pajariki, instituto postulanampaj, universidad postulanampaj. Coyllurquipi, academia preuniversitaria, casen tercero, cuarto, quinto, secundaria, gratis. Manachulla soles paganapa jueracocha checa, proyecto educativo, primer piso, biblioteca municipal, Chiman Pasay con X, celular Yupay Kei Kashariki 965 32 21 73, checa, Willar Escaña Kashankis, Huayca y Kunapanaykuna.
Perfecto, aprovechen entonces todos estos anuncios ahora en verano para que el niño y la niña pues no esté en casa, no esté ahí en el celular viendo TikToks, jugando en la computadora, perdiendo el tiempo. Pueden matricularlos en algunos de estos cursos. También tienen la academia preuniversitaria del ciclo verano 2026. Ojo, las matrículas ya están abiertas. El reforzamiento se va a dar en esta academia preuniversitaria ciclo verano 2026. Si tú, mamita o papito, quieres que tu hijo pues postule a una universidad pública, pues matricúlalo en esta academia preuniversitaria. Esto en la oficina del Proyecto Familia. Claro, de la Municipalidad Provincial de Cochabamba, es decir, en Tambobamba. Ojo, aprovechen estas oportunidades, amigos oyentes, para que puedan inscribirse en estas academias preuniversitarias. El día de ayer, amigos, estuvimos por el distrito de Mara haciendo la entrega de algunos calendarios de Radio Surfui, calendarios para la pared de este año 2026 y justamente con la temática pues de nuestro Ticapayán. Si usted ha tenido la oportunidad de recibir un calendario por parte nuestra, ayer hemos estado con Javier entregando estos calendarios para que pueda ponerlos en su pared. Ahí está también el número de la radio, 974-78-2420, para que usted pueda mandar algún mensaje cuando lo necesite, algún pedido, quizás alguna denuncia. Pueden utilizar los números de la radio, 974-78-2420. Tuvimos también la oportunidad de ir, Javier, a la municipalidad de Mara y conversamos unos minutos ahí con el alcalde, con el señor Alex Roque Mío, y bueno, bastante interesante la gestión y nos hemos dado cuenta, Javier, de esta gestión sobre todo por la ruta que ha mejorado hoy en día, ¿no? Definitivamente, Gonzalo, algo que también lo hemos manifestado directamente al señor alcalde es el hecho de que, bueno, gracias al convenio marco, la Municipalidad Distrital de Mara ha visto por conveniente la adquisición de su flota de línea amarilla, el cual usted ya sabe, conoce. Lo más importante es el hecho de que esta maquinaria no está parado, no está ahí en un almacén y ahí oxidándose. Lo cierto es que esta maquinaria está trabajando. Y justamente eso le manifestábamos al señor alcalde, porque hay arterias por donde nosotros transitamos y esas arterias o esas, digamos, esas carreteras están bien trabajadas, bien hechas, y eso nos parece muy importante porque también facilita el tránsito, mejora el tránsito y lógicamente las unidades vehiculares que utilizan estas vías también no se dañan, ¿no? Al tener una vía bien mantenida, lógicamente no se genera mayor daño en la unidad vehicular. Un saludo para el señor alcalde Alex Roque Mío en el distrito de Mara, a los señores funcionarios que seguramente este año se están planteando metas mucho más altas para tener una exitosa gestión 2026. Para el relacionista público también, sí, Miguel Ángel, ¿no? Ajá. Miguel Ángel, el relacionista público, para la señorita Cindy también, que fueron muy amables ayer con nosotros en el distrito de Mara. Y si tú todavía no has recibido tu calendario de Radio Surfui, puedes escribirnos al WhatsApp de la radio por qué sector deseas que vayamos para poder entregar. Ya quedan pocos calendarios, ojo, para el calendario de pared, para que lo puedas pegar, quedan pocos calendarios. Si tú estás interesado en que vayamos por tu distrito, por tu sector, por tu zona, mándanos un mensajito al 974-78-2420. Encantados, nosotros nos vamos a estar dando una vuelta para ahí, para que puedas tener este calendario 2026. Perfecto, amigos oyentes. Por otra parte, el tema de las precipitaciones pluviales. Ha habido un anuncio meteorológico y aparte de ello, amigos oyentes, se ha declarado estado de emergencia a varias localidades del sur del país. Estaba leyendo algunos comentarios a través de la publicación que hemos realizado. Hay muchas personas que decían, ¿no? Pero si no está lloviendo. Y es que justamente estos anuncios también van acompañados también de análisis del clima. Y justamente, amigos oyentes, ya hay un aviso meteorológico de precipitaciones en la sierra que parte desde el día de mañana miércoles 14 y se va hasta el día viernes 16 de enero. Departamentos afectados: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna. Son los departamentos afectados. Va a haber descargas eléctricas, ráfagas de vientos, y lo que dice el CENAMI es lo siguiente:
El CENAMI informa que va a haber precipitaciones de nieve, granizo, agua, nieve, lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El miércoles 14 de enero se espera acumulaciones entre 13 a 26 milímetros por día en la Sierra Norte, entre 11 y 24 milímetros por día en la Sierra Centro y valores entre 12 a 28 milímetros por día en la Sierra Sur. Así que tomen sus previsiones del caso, amigos oyentes, se vienen las precipitaciones pluviales que tanto requiere la sierra. Muy bien, a tomar las previsiones, 6:46, estamos saliendo a través de los 102.7 de la FM. Vamos con más noticias. La Policía Nacional asciende a su oficial que abatió a un sujeto, recordemos que asesinó pues a un transportista en el distrito de Comas en Lima. Para ponerlos en contexto del caso, Erickson Roy Pozo, quien estaba vestido de civil aquella noche, presenció cómo Ángel Enrique Paredes Ramos, de 31 años, disparó contra un chofer a quemarropa, un chofer de transporte público en la cuadra 5 de la avenida Belaúnde Oeste. Los testigos indicaron que el atacante abordó la combi como un pasajero más y al ocupar el asiento de la cobradora le disparó al chofer. Y tras cometer este crimen, Paredes Ramos descendió del vehículo e intentó huir por una calle aledaña. Sin embargo, en esta unidad, en este carro, también viajaba Roy Pozo, quien lo persiguió y lo abatió luego de un enfrentamiento armado. A raíz de este acto, la Policía Nacional del Perú ha decidido ascender el día de ayer a Erickson Roy Pozo Reategui al grado de suboficial de primera tras abatir al sujeto que había asesinado previamente a un conductor de transporte público en Comas la noche del último miércoles 7 de enero. De alguna manera se envía un mensaje también a la Policía Nacional con esto, ¿no? Porque anteriormente sabíamos que algunos policías, cuando intentaban abatir a un delincuente, incluso cuando le daban muerte, tenían que afrontar un proceso penal. Algunos de ellos tenían que pagar condena también por, abatir la delincuencia o abatir a alguna persona que esté ahí manejando un arma, y seguramente esto también hacía que los policías, al momento de intervenir, ya no sean tan confrontativos, ¿no? Lógicamente, nadie quiere irse preso. Entonces, de alguna manera, este es un mensaje también para toda la Policía Nacional, un reconocimiento a aquellos que sí enfrentan la delincuencia y que tengan en cuenta pues que el Estado y su misma institución, como es la Policía Nacional, va a estar de su lado y va a estar con ellos. En esta ceremonia estuvo presente el presidente José Gerí y también autoridades policiales en Palacio de Gobierno. Estuvo también representantes del Ministerio del Interior. Y durante este acto, el mandatario, como el comandante general de la policía, el señor Óscar Arriola, colocaron los galones al efectivo policial y lo distinguieron por su trabajo. Perfecto, el reconocimiento está bien, creemos que este tipo de acciones son reconocibles y el ascenso que le dieron a este suboficial. Por otra parte, como usted comentaba del presidente de la República, mi estimado Gonzalo, José Gerí sostuvo una reunión no registrada oficialmente con un empresario chino en un chifa en San Borja, según un reportaje. El presidente de la República ahí con una polera, con la capucha puesta. El día de ayer trató de aclarar el tema, dijo que sí, que efectivamente sí se había reunido y que habían conversado sobre el tema relacionado al Año Nuevo Chino. Ojo, por si usted no lo sabía, ahí le comento, porque yo también ayer estaba preguntando, ¿no? ¿Y cuándo es el Año Nuevo Chino? Es el 16 de febrero. Sí, por si no lo sabía. Entonces, lo cierto es que sí, efectivamente el presidente sí se reunió de forma muy, muy extraña. Lo razonable es que lo reciba en Palacio de Gobierno, ¿no? Como a cualquier otra persona, y no él vaya a asistir a un chifa en el cofre, ahí prácticamente encapuchado. Al final lo han identificado al señor y el presidente ha tratado de como que un poquito suavizar el tema, ¿no? Pero lo cierto es que, esta situación ha sido, digamos, su
primer tropiezo de parte del presidente de la República, porque efectivamente no puedes hacer esto, ¿ah? Y esto se presta a mucha suspicacia, ¿no? Porque mucha gente ha estado ya haciendo negociados, y puede ser eso, ¿no? Y bueno, esperemos que sea la última patinada del presidente, porque no necesitamos más de este tipo de acciones, ¿ah? Y el día de ayer ha estado en varias cosas como que tratando de tapar esta situación. Estuvo también en el INPE viendo este tema de los reos, dijo que los propios reos lo han amenazado. Dijo, no tengo miedo, vamos a seguir trabajando en este tema de la reformulación del INPE y que no va a ser toda una nueva administración. Bueno, ya ha salido también Javier a hablar acerca de este encuentro el presidente del Congreso, ¿no? El señor Fernando Rospigliosi, y en una declaración bastante elocuaz dijo que al presidente José Gerí le gusta el chifa, pues, ¿no? Y que lo dejen. Le gusta el chifa y por eso ha ido. Así lo manifestó el presidente del Congreso, que ha minimizado este encuentro extraoficial del mandatario José Gerí con el empresario Xihua Yang, mientras el jefe de Estado defendió pues la cita como parte, como tú mencionas, de los preparativos para el Día de la Amistad Perú-China también. Y bueno, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no le ha dado mucha importancia. Ha dicho que le gusta el chifa, pues déjenlo. Así lo dijo entre risas al responder sobre esta consulta. Otro de los temas también que le preguntaron al presidente del Congreso es sobre el paro de transportistas. Ojo, que ya no va a ser el día 15, sino se ha adelantado para el día 14 de enero, para el día de mañana. Se está anunciando el paro de transportistas en la ciudad de Lima. Y ha dicho Rospigliosi que bueno, él está negociando con los gremios y espera una pronta solución. Así están las cosas en nuestro ámbito político, amigos oyentes. Ojalá que se pueda aclarar de la mejor manera este caso de José Gerí y esta reunión extraoficial con este empresario chino Xihua Yang, porque recordemos también en la caída de Pedro Castillo se dio justamente a raíz, o bueno, el inicio de su caída se dio justamente cuando el señor Pedro Castillo pues se reunió allí en la casa en Arratea, se reunió con empresarios y también de una manera extraoficial, ahí fue en caída la vida política pues del expresidente Pedro Castillo. Muy bien, 6:56, gracias a nuestros amigos que se suman ya a la transmisión a través de Facebook. A Ever Roque Escalante, excelente información, amigos de Radio Surfui, saludos cordiales, nos dice, gracias Ever Roque Escalante. ¿Te acuerdas los nombres de ayer de nuestros amigos de Mara? Nuestros amigos de Mara que nos dijeron que escuchaban ahí en este sector. Bueno, les mandamos un saludo, nos recordamos bien ahorita. A la familia Vicente. Sí, ¿no? La familia Córdoba también. Sí, un abrazo para ellos que dicen que escuchan Radio Surfui en la mañana. Bueno, al distrito de Mara y a todos los sectores del distrito de Mara que están enganchados con la sintonía de la radio, desde acá les mandamos un abrazo hoy martes, que tengan un excelente día. Y bueno, si usted todavía no tiene su calendario, nuestro amigo Carlos Vicente, productor de fresa en Yuricancha, tiene, digamos, unos 10, 15 calendarios. Apersónese ahorita mismo para que pueda recabar su calendario y de esa forma también pueda tener su almanaque de Radio Surfui. 6:54, vamos amigos oyentes de lleno al informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, martes 13 de enero de 2026, año todavía que hasta el momento no se define, ¿no? Pero estamos con el Perú a toda máquina. El Perú a toda máquina. Vamos con la frase que nos acompaña esta semana. La motivación hace referencia a un estado mental que te impulsa a perseguir un objetivo. Esa es la frase para esta semana. La motivación hace referencia a un estado mental que te impulsa a perseguir un objetivo. (6:55) Revisamos la historia. Hoy se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Bueno, hoy también se conmemora el Día Mundial del Chicle. No sabía que había un Día Mundial del Chicle. ¿A usted le gusta el chicle? ¿Algún tipo de chicle, algo así? No, pero me dijeron que en algún momento debía mascar chicle por un problema en la mandíbula, pero ¿sí? Para fortalecer la mandíbula.
Ya. Sí. No, usted no podía morder bien. Sí, pero no sabía que había un Día Mundial del Chicle. ¿Te acuerdas que habían esos chicles ácidos? El Bolimbo superácido. Claro, los hiperácidos, sí, ¿no? ¿te acuerdas? Claro. Yo no sé si siguen saliendo, pero en su momento fueron el boom, ¿eh? El Bolimbo hiperácido. Claro. Y pocos soportaban, ¿no? No, claro, era una sensación ahí, una explosión en la boca terrible. No sé qué químicos nos hayamos metido a la boca en ese momento, ¿eh? Un día como hoy, amigos oyentes, en el año de 1825, el Alto Perú proclama su independencia en Cochabamba con el nombre de República de Bolívar. Después se llamaría Bolivia. Nos vamos hasta el año 1839, se da el combate de Casma entre la escuadra de la Confederación Perú Boliviana y las fuerzas chilenas. Fue el último combate con buques a vela. 1866, el Perú le declara la guerra a España tras la incursión de fuerzas españolas que trataban de recuperar sus excolonias. Vamos con más datos, nos vamos hasta el año 1881, se da la batalla de San Juan. Luego de 8 horas de combates, las tropas chilenas ingresan a los pueblos de Chorrillos y Barranco, los incendian y saquean a la población. 1915 nace José María Arguedas, destacado escritor, poeta y antropólogo peruano, una de las figuras más importantes de la literatura indigenista del Perú. Nos vamos hasta el año 1925, nace en La Libertad la doctora Marta Hildebrand Pérez Treviño, lingüista y política peruana, congresista de la República. Fue la segunda mujer en ocupar la presidencia del Congreso de la República del Perú, autora de El habla culta y el diccionario Peruanismos. Un día como hoy, en el año de 1960, fuerte terremoto en Arequipa causa la muerte de 63 personas. En el año 1967 se crea el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. Hoy es el distrito más poblado del país. Un día como hoy, amigos oyentes, en el año de 1978, fallece José María Arguedas, dejando un legado fundamental en la defensa y la difusión de la cultura andina. O sea, un día como hoy nació y un día como hoy murió. Vámonos hasta el año 2009. Muere en Lima el médico, neurólogo y biólogo Fernando Cabieses Molina. Introdujo en el Perú el tratamiento de la epilepsia. Fue el primer director del Museo de la Nación durante los años 1988 y 1990. Fundó el Instituto del Museo de la Nación, fundó el Instituto de la Medicina Tradicional y la Universidad Científica del Sur, y también fue un estudioso de la medicina peruana. En el año 2021, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el segundo juicio político contra el entonces presidente Donald Trump, un hecho histórico en la política estadounidense. Vámonos al año 2021. El Papa Francisco fue inmunizado contra el COVID-19 con la vacuna Pfizer. El mismo día, Evo Morales, presidente de Bolivia, confirmó ser positivo de COVID-19. 2021, en Indiana, se le aplicó inyección letal a una mujer después de 7 décadas. Se trata de Lisa Montgomery, única mujer estadounidense que esperaba la pena capital. 6:59. Amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. De la mañana en punto. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares en el informativo Willaricui.
El programa de vacaciones útiles 2026, impulsado por Minera Las Bambas, en articulación con la UGEL Cotabambas, atendiendo a estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria de educación básica regular de 24 comunidades del área de influencia directa y zonas de expansión. El programa se desarrollará, ojo, durante los meses de enero, febrero del año 2026. Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho anunció el lanzamiento del programa Vacaciones Útiles 2026, una iniciativa educativa gratuita que ofrecerá talleres de robótica e inteligencia artificial dirigidos a estudiantes de nivel primario y secundario, así como cursos de IA para jóvenes preuniversitarios y público en general, con el objetivo de fortalecer habilidades tecnológicas de manera práctica y dinámica. El programa incluye certificación, iniciará el 15 de enero en el distrito de Chalhuahuacho. Las inscripciones se realizarán a través del siguiente número celular: 968-3144-64. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui anunció la gran inauguración del programa Vacaciones Útiles 2026, iniciativa dirigida a niños y jóvenes del distrito que buscan promover el aprendizaje y la recreación a través de actividades educativas y deportivas. La ceremonia se realizará el jueves 15 de enero a las 10 de la mañana en el GRAS sintético de la municipalidad, y las inscripciones e informes se atienden en la oficina del proyecto educativo de la Biblioteca Municipal, o también puede hacerlo al número 965-322-173. Esto como parte del compromiso municipal de fortalecer la educación y el desarrollo integral de la población. 7:2, una fuerte granizada registrada el último fin de semana ocasionó serios daños en los cultivos de maíz en la comunidad de Acpitán, en el sector Muyumuyo del distrito de Coyurqui, afectando directamente a varios agricultores de la zona, ante lo cual la Municipalidad Distrital, mediante la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres y en coordinación con los pobladores, entregó abonos foliares como apoyo inmediato para contribuir a la recuperación de los sembríos, con el objetivo de reducir la pérdida agrícolas y mitigar el impacto económico en las familias que dependen de la agricultura y la ganadería. Y la Municipalidad Distrital de Cotabambas, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental y en coordinación con el proyecto forestal, realizó la entrega de plantones forestales a los 6 barrios del distrito con el objetivo de impulsar la reforestación y el cuidado del medio ambiente, distribuyendo especies como pino, colle, chachacomo, capulí, durazno, fresno y queuña, que permitirán recuperar áreas verdes, proteger el suelo y fortalecer el ecosistema local, reafirmando así su compromiso con un desarrollo ambiental sostenible y participativo. 7:3. Por otra parte, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está invitando a vivir la fiesta más alegre y colorida con música, danza y tradición que nos identifica. Prepárate para celebrar juntos nuestra cultura. Muy pronto el lanzamiento oficial del Pujllay Chalhuahuachino 2026. Y bueno, a consecuencia de la fuerte granizada que hubo este fin de semana, que ocasionó daños en los cultivos de maíz en la comunidad de Acpitán y en el sector de Muyumuyo, pues la Municipalidad Distrital de Coyurqui, en trabajo conjunto con los pobladores afectados, han realizado la dotación de abonos foliares como respuesta rápida ante la afectación de los cultivos. Esta acción forma parte de las campañas de respuesta inmediata con el objetivo pues de mitigar los daños y también apoyar a los agricultores, y de esta manera se pueda contribuir a la recuperación adecuada de los cultivos. 7:4, vamos con más información, amigos oyentes. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas anuncia su Academia Preuniversitaria Ciclo Verano 2026, matrículas abiertas para grupos A, B, C y D, reforzamiento. Mientras tanto, también la Municipalidad Distrital de Coyurqui anuncia su Academia Preuniversitaria Ciclo Verano en los grupos A, B, C y D. Nuestro objetivo es tu ingreso a la universidad. Mayores informes en el proyecto educativo primer piso de la Biblioteca Municipal. Vamos con titulares en el plano regional. En medio de dolorosas escenas, fueron enterradas las 4 víctimas, 3 menores y una mujer adulta, que murieron por impacto de un rayo cuando descansaban en el interior de una cabaña. El lamentable hecho ocurrió en la comunidad de Tacmara, centro poblado de Huascatay,
distrito de Pacobamba, en Andahuaylas. Qué penazo, ¿no? Mucho ojo con las descargas eléctricas, por favor, acá sobre todo en las partes altas de nuestro distrito de Chalhuahuacho, en Coyurqui. 7:6. Por otra parte, en Tamburco, distrito de la provincia de Abancay, la Policía Nacional del Perú rescató exitosamente a un joven de 29 años que cayó a un abismo alrededor de las 10:40 de la mañana del día de ayer lunes, cerca de la entrada del puente Amaruyuc, en el barrio Mariano Melgar, presuntamente en el estado de ebriedad, y tras las labores de emergencia fue trasladado al Hospital Guillermo Díaz de la Vega para recibir atención médica, quedando bajo observación mientras la comisaría PNP Tamburco realiza las diligencias correspondientes. 7:06 a.m, vámonos hasta el Cusco. Padre e hijo permanecen detenidos por presuntamente agredir hasta causar la muerte a joven de 30 años. Un padre y su hijo permanecen detenidos en la sede de la División de Investigación Criminal tras estar presuntamente implicados en el homicidio de un joven de 30 años ocurrido en la urbanización Los Incas en la ciudad del Cusco. 7:07. El Ministerio de Cultura informó que en septiembre estará listo el informe técnico que definirá la capacidad de carga de visitantes al santuario histórico de Machu Picchu, el cual permitirá establecer el número adecuado de turistas, mejorar la circulación y evaluar nuevos circuitos. El estudio tomará unos 5 meses y actualizarlo el aforo vigente desde el 2019 en el marco del nuevo plan maestro del santuario, orientado a garantizar su conservación frente al impacto del turismo y el cambio climático. Y la población de la región de Cusco se prepara para unas elecciones regionales y municipales muy competitivas, ya que 150 organizaciones políticas, entre 55 partidos y 95 movimientos regionales, han quedado habilitados para participar en los próximos comicios del año 2026. Lo que sí todos presentarán lista generaría 57 candidatos al cargo de gobernador regional y también 57 a la alcaldía provincial del Cusco, además de un estimado de 7.125 ciudadanos postulando a cargos de alcaldes provinciales y distritales, reflejando un panorama electoral muy amplio para que la ciudadanía elija a sus autoridades. 7:08 a.m. Vamos con más información. La región Arequipa recibió más de $500 millones en inversión minera entre enero y septiembre de 2025, según el Ministerio de Energía y Minas, un monto superior al de antes de la pandemia y destinado a la explotación de minerales, compra de maquinaria, infraestructura y modernización operativa, lo que impulsa la producción de cobre y molibdeno, fortalece las explotaciones, genera cerca de 29,000 puestos de trabajo formales y también dinamiza sectores como transporte, comercio y servicios en la economía regional, en un contexto de crecimiento y también demanda mundial de minerales esenciales para la tecnología y también para las energías limpias. Y nos vamos hasta Puno. Exige justicia en sepelio de universitario asesinado presuntamente por su pareja. El joven de 20 años, estudiante de biología de la Universidad Nacional del Altiplano, murió tras ser apuñalado durante una presunta discusión con su pareja sentimental. 7:10 a.m, una madre entregó a su hijo de 13 años a la Policía Nacional del Perú luego de que el menor fuera implicado en el robo de una mototaxi en la provincia de Casma, región Ancash. La madre señaló que decidió colaborar con las autoridades al considerar que su hijo actuó de manera incorrecta y que era necesario ponerlo a mano dura. Y atención, 11 candidatos por Apurímac quedaron fuera de carrera para el Congreso bicameral, mientras las cámaras políticas regionales continúan apuntando la situación del partido Ahora Nación. Tras las declaraciones del excongresista Edgar Villanueva, el Jurado Electoral Especial de Abancay avanza con el proceso de inscripción de aspirantes a senadores y diputados, y en las últimas horas un total de 11 candidatos por la región Apurímac quedaron fuera de competencia electoral rumbo al Congreso bicameral, y el diario local lo ha detallado.
7:10. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano regional, precipitaciones en la sierra. Aviso meteorológico número 10 correspondiente al año 2026. Descargas eléctricas, ráfagas de viento, nivel de alerta fuerte. Departamentos afectados: Ancash, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna. Tomar las previsiones del caso. Vamos con los titulares en el plano nacional. Gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que paralizarán sus labores este miércoles 14 de enero, adelantando la fecha inicialmente prevista, al acordar en conferencia de prensa que más de 22.000 unidades de transporte público dejarán de circular durante 24 horas y se realizarán marchas pacíficas en protesta por la continua violencia, extorsiones y asesinatos que afecta al sector, exigiendo medidas de seguridad más efectivas del Estado para proteger a los conductores y usuarios. 7:12 a.m. El presidente José Gerí respondió tras haber sido captado encapuchado y reuniéndose de noche con empresario chino Xi Wangyang en un chifa de San Borja, aclarando que el encuentro del 26 de diciembre no fue una actividad oficial y que simplemente fue a cenar. O sea, se le antojó un chifita y aprovecharon para coordinar aspectos de la próxima celebración del Día de la Amistad Perú-China el 1 de febrero. Aseguró que no hubo nada irregular, rechazó vínculos con hechos pasados similares y dijo que admitirá una mea culpa por la percepción que pueda generar esa reunión. Y la Asociación de AFP informó que la nueva fecha límite para presentar la solicitud de retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de pensiones es el 19 de enero del año 2026, en el llamado periodo libre, en el que cualquier afiliado puede pedir el desembolso sin importar el último dígito de su DNI, además con el reciente aumento de la UIT a 5.500 soles para este 2026. El monto máximo a retirar sube a 22.000 soles, que se pagarán hasta en 4 cuotas mensuales equivalentes a una UIT cada una, 30 días después de presentada la solicitud. Usted ya ha hecho su trámite, todavía tiene chance, ¿eh? Yo le recomiendo que pueda retirar ese dinerito y pueda invertirlo de forma muy eficiente. 7:13. Por otra parte, la Cancillería del Perú facilitó el retorno seguro de 34 peruanos que habían quedado varados en La Paz, Bolivia, a causa de los bloqueos de carreteras en ese país. Se han activado planes de contingencia tras la imposibilidad de concretar un vuelo humanitario y coordinando su traslado desde La Paz hasta Desaguadero, Puno, donde fueron recibidos por autoridades locales y luego trasladados hacia Juliaca con apoyo del ejército, mientras la embajada y el consulado de Bolivia mantienen contacto permanente para apoyar a otros compatriotas que aún permanecen en ese país. Y la OMPE informó que el sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026 se realizará el 29 de enero, tras lo cual se publicará una lista preliminar y luego la definitiva en febrero. Quienes resulten designados recibirán una compensación económica cercana a 165 soles, además de un día de descanso remunerado, y deberán participar en capacitaciones previas a la jornada electoral del 12 de abril. Por otra parte, amigos oyentes, Poder Judicial evaluará el martes 13 de enero si amplía plazo de investigación a Cerrón por caso de financiamiento de campaña electoral de Perú Libre. Vladimir Cerrón es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado peruano. Y atención, Carlos Álvarez niega tener conocimiento sobre candidatos con sentencia dentro de su partido. El candidato a la presidencia por País para Todos, quien estuvo en Tumbes como parte de sus actividades proselitistas, mencionó que al llegar al poder implementará la muerte civil
para sentenciados por corrupción. Lo dijo en Panorama, ¿no es cierto? En la entrevista que le hizo Mónica Delta. Dijo que no va a tener tregua con aquellas personas que hacen mal al país. 7:15, Poder Judicial evaluará este martes el pedido de José Luna para que se archive proceso penal por caso Lavajato. El señor Luna que está diciendo, ¿no? 5,000 soles por cada niño recién nacido. En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, el juez Víctor Alcocer Acosta analizará el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó el legislador José Luna Gálvez y candidato presidencial. Ojo, indican que Mario Vizcarra y Alfonso López Chau podrían quedar fuera del proceso electoral. El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla se pronunció respecto a la situación de Mario Vizcarra luego de que el Jurado Especial de Elecciones Lima Centro declarara improcedente su candidatura al Senado, y también sobre Alfonso López Chau, quien habría purgado prisión en Lurigancho. 7:16, por otra parte, otro candidato presidencial de este partido, Venceremos, denuncian que estudio jurídico fundado por Ronald Atencio ofrece servicio irregular de elaboración de tesis. En respuesta, Ronald Atencio, candidato presidencial de Alianza Venceremos, dijo que no trabaja en dicho estudio jurídico hace más de 3 años y negó haber realizado ningún tipo de estas labores. Y bueno, atención con esta noticia. 6 policías fueron arrestados por presuntamente pedir dinero a 2 detenidos para dejarlos en libertad. Los detenidos son un coronel de la División de Fronteras de la Policía Nacional del Perú, un alférez de la Comisaría de Chaclacayo y 4 suboficiales de la de Pingri de San Martín de Porres. El Ministerio Público informó que los policías detenidos son investigados por presuntamente intervenir de forma irregular a 2 ciudadanos y luego les habrían solicitado dinero para liberarlos. 7:17 a.m, titulares en el plano internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en lo que será su primer encuentro presidencial desde la operación militar estadounidense que resultó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. La reunión fue confirmada por un alto funcionario de la Casa Blanca y se da en medio de un proceso de transición política en Venezuela y tras la salida clandestina de Machado de su país para recoger el Nobel en Oslo. 7:18, el gobierno de Bolivia y los principales sindicatos del país, encabezados por la Central Obrera Boliviana, acordaron anular un controvertido decreto económico emitido en diciembre por el presidente centroderechista Rodrigo Paz, que eliminaba subsidios a los combustibles, eliminaba impuestos, congelaba salarios y abría la puerta a inversiones sin consenso. Medidas que provocaron protestas callejeras y bloqueos de carreteras por 6 días. Tras el acuerdo, se elaborará una nueva norma con aportes de los trabajadores. 7:18 a.m. Mientras tanto, en Irán, las protestas contra el régimen que comenzaron hace alrededor de 15 días por la crisis económica y otras demandas sociales han dejado al menos 544 personas muertas, incluidos manifestantes, fuerzas de seguridad y civiles, y más de 10,000 detenidos, según el último balance de la ONG en sede de Estados Unidos, Human Rights Active, que además señala que hay decenas de casos de muertes en investigación. Y atención, un muerto y 35 heridos por una ola de 6 metros de altura en una playa de Argentina. El fenómeno que ha dado lugar a la tragedia se denomina meteotsunami y provoca un aumento repentino de la altura de las olas por cambios en la presión atmosférica o vientos fuertes. La tragedia se registró en la ciudad de Mar del Plata. 7:19 en el plano deportivo, el volante Renato Tapia arremetió duramente contra la Federación Peruana de Fútbol por la situación interna de la institución. Expresó que le da pena lo que ocurre y que le molesta que se manipule el nombre de los jugadores por intereses personales, y señaló que tanto él como otros futbolistas han considerado la posibilidad de renunciar a la selección peruana como forma de protesta para
forzar cambios en la entidad debido a la frustración acumulada por experiencias pasadas y la falta de un ambiente alentador en el fútbol nacional. Y atención, el Real Madrid despidió a su técnico Xabi Alonso un día después de perder 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, anunciando que la decisión se tomó de mutuo acuerdo con el entrenador español, que había llegado al club al final de la temporada anterior como sucesor de Carlos Ancelotti, y nombró al entrenador del equipo B, Álvaro Arbeloa, como su reemplazo al mando del primer equipo en plena temporada 2025-2026. 7:21, el Cusco FC anuncia un amistoso internacional para su preparación rumbo al torneo Apertura Liga 1 2026, enfrentando al campeón de Bolivia, el Always Ready, el sábado 24 de enero a las 17 horas en el estadio Villa Ingenio de El Alto, a 4.088 metros sobre el nivel del mar, en un duelo que servirá como prueba para llegar en buena forma al debut del equipo cusqueño en el torneo nacional y tras su destacada campaña anterior que lo llevó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Y atención, después de 8 temporadas, Universitario Deportes anunció la salida de Ahmed Calderón. Usted se preguntará quién es Ahmed Calderón. Es el arquero suplente de la U, es el tercer arquero suplente de la U. Lo curioso de este señor es que está saliendo de Universitario de Deportes, ojo, sin haber jugado un solo partido oficial en el primer equipo de Universitario. El señor es campeón, es bicampeón, es tricampeón. Ha cobrado sueldo durante estas 8 temporadas, pero no ha jugado ni un solo partido. Y bueno, hoy le están dando en calidad de préstamo al Atlético Grau y le han puesto Éxitos Araña. Nuestro arquero Ahmed Calderón Tello jugará de préstamo en el Atlético Grau. Imagínate, ojalá que esta vez sí juegue. Es tricampeón el señor nacional y no ha jugado ni un solo partido. Acá la fotito con la copa, otra cosita. 7:22, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas y siempre nos han atendido y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfing. Simaste fomentación folclorista, costumbrantista, regiones manta, las comunidades altoandinas nos manda, ¿no? Nos felicita Guiches, nos compartimenta desde Abancay un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Achira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajar en la culpa, ponen más y todo, no cae
alguien que no hay que muy kiko. Autoridad municipal declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Sacasi, Atacanta, Añoscaria, y allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni para pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana con 27 minutos. Qanchis horas tutamantan ishkichunka qanchis yupayñoqña wayqiykuna panaykuna riki paracha parapakamushan wakin laotaqa riki sufripakamushan kusapuni llaqtamasikuna. Es motivo de alegrarse, ¿no? Fundamentalmente para las personas que viven del campo. Chajarallanqasqanchispaq uyamichasqanchispaq pues riki paracha paraqtinqa riki wastukunapi sumaq wiñarimunqa. 7 de la mañana con 27 minutos, vamos con el desarrollo de las notas informativas, amigos oyentes, y estamos de vacaciones, los chicos están de vacaciones, hay academias preuniversitarias, hay academias hasta de robótica, hay academias de fútbol, así que padre de familia, a usted lo invito a que a su hijo le pueda dar esa posibilidad de que pueda utilizar bien estas vacaciones. En el distrito de Chalhuahuacho hay una academia de fútbol, academia de formación deportiva de la señorita Lisbeth Vaca. Ojo que Lisbeth Vaca es del distrito de Chalhuahuacho y ha formado, es profesional de fútbol. Vamos a conversar con ella para que nos pueda comentar un poquito más y bueno, dónde se va a desarrollar la Academia de Formación Deportiva de Lisbeth Vaca. Lisbeth, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero saludar a la Chalhuahuachina y a todos tus radio oyentes. Sí, no, efectivamente mi persona y un grupo de jóvenes hemos formado esta pequeña escuela de formación deportiva, ya que yo soy muy amante del fútbol y creo que con esfuerzo he tratado de resaltar y hacer quedar bien a mi distrito, ¿no? En diferentes lugares. Y sobre el tema, Lisbeth, si nos puedes comentar un poco de tu trayectoria, porque yo entiendo que ya has estado formando parte del fútbol profesional femenino. Sí, tuve la gran oportunidad de poder jugar el fútbol profesional en el 2024 en el equipo de la UNSAC. Y bueno, este 2025 me tocó jugar o defender las camisetas del Deportivo Garcilaso. Y bueno, toda esa experiencia definitivamente tú quieres volcarlo en la juventud, en la niñez de nuestro distrito de Chalhuahuacho. La Academia de Formación Deportiva Lisbeth Vaca, así se llama, y bueno, tienes todo un equipo con el cual vas a trabajar. Coméntanos los detalles. Claro, bueno, esta academia fue formada con mucho cariño definitivamente por todo un equipo en sí, que están dentro de ellos mis papás, profesores también que me van a acompañar en todo este ciclo verano, el tema de redes sociales,
Nosotros estamos ubicados en el barrio Los Álamos, en la cancha sintética del barrio, por cierto, que fue inaugurada hace muy poco, gracias a las Bambas. Tenemos formación para niños a partir de los 5 años, la categoría de 5 a la categoría libre, que es incluyendo mayores de edad. También hacemos entrenamientos personalizados. Nos enfocamos más en mostrarle a los pequeños toda la experiencia que hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera como futbolistas, ¿no? Perfecto, Lisbeth. ¿Y nos puedes contar los horarios, los días y que se desarrolla la preparación? Claro que sí. Nos estamos encontrando los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde a 5 de la tarde. Para que, bueno, los interesados, en este caso los padres de familia, público que quiera formar parte de la Academia de Formación Deportiva, ¿a qué número se pueden contactar? ¿Dónde los pueden encontrar? Claro, bueno, el número de celular es el 940-929637, es mi número personal. También me pueden ubicar de manera física en el barrio Los Álamos, en la última casa, y a través de nuestras redes sociales también. Perfecto. Lisbeth, te agradecemos esta posibilidad de conversar con nosotros. En la parte final, por favor, reitera la invitación a los interesados para que puedan formar parte de tu Academia de Formación Deportiva. Muchas gracias. Sí, hacer la invitación a toda la población en sí, Chalhuahuachina, Cochabambina, a formar parte de este gran equipo. Bueno, ese es nuestro lema, nosotros somos un gran equipo, para que los niños puedan desarrollar no solo la parte deportiva, sino también la parte personal, los valores, los principios, que creo que es fundamental más en el crecimiento de los pequeños, ¿no? Perfecto, éxitos en la actividad deportiva que vienes emprendiendo, Lisbeth, y bueno, cualquier información también comparte con nosotros para que nosotros a través de nuestro medio de comunicación podamos compartirlo con nuestros amigos oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos tus radioyentes. 7 de la mañana con 32 minutos. Existen posibilidades de diferente índole. Lo único es que usted, padre de familia, dese el tiempo para que pueda inscribir a su hijo a la mejor opción que usted vea por conveniente, ¿no es cierto? Un saludo para Nilda. Nilda nos dice, ¿pueden repetir el número, por favor, de la academia? Bueno, por supuesto, el número de la academia es el 940-92-9637. Lo repito una vez más, de la academia de Lisbeth Vaca es el 940-92-9637. Muy bien, 7 de la mañana con 33 minutos. Se están desarrollando diferentes programas de vacaciones útiles y uno de ellos es el programa de vacaciones útiles impulsado por la empresa minera Las Bambas en esta edición 2026. Para ello vamos a conversar con el señor Mario Gordillo, que es el encargado del eje educativo de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, que nos va a brindar toda la información de cómo se va a desarrollar este programa de vacaciones útiles 2026 impulsado por la empresa minera. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días, es un gusto poder conversar con ustedes, sobre todo considerando que la propuesta que venimos implementando es una propuesta que va a ser innovadora y que va a traer un buen desarrollo educativo para todos los niños y las niñas de la zona de influencia. Primero empezar diciendo pues que sí, el programa de vacaciones útiles es una intervención educativa impulsada por Minera Las Bambas en articulación con la UGEL Cotabambas y el ente rector educativo a nivel de la provincia, y que está orientada pues al trabajo educativo con niños, niñas y adolescentes de educación básica regular que viven en las comunidades del área de influencia y zonas de expansión de Minera Las Bambas. Este programa de vacaciones útiles se va a desarrollar durante los meses de enero y febrero y va a atender, como dije antes, pues a estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria en 24 comunidades. El objetivo principal de este programa es no solamente desarrollar lo típico de las clases, sino más bien
aprovechar el tiempo de descanso, de vacaciones de los estudiantes para, por un lado, promover el bienestar socioemocional, convivencia positiva, el desarrollo de habilidades socioemocionales, el gusto por aprender, a través de experiencias lúdicas, recreativas, que van a integrar el juego, el arte y el deporte como medios, pues justamente de aprendizaje, ¿no? Esta acción del programa de vacaciones útiles se ha iniciado ya ayer, el día lunes 12, con algunas acciones de visita, de reconocimiento de los docentes a cada una de las localidades en donde se va a implementar el programa de vacaciones útiles, asimismo también con algunas actividades de diagnóstico, de identificación, también de convocatoria y sensibilización a los niños que estén interesados y también de reconocimiento de algunas necesidades educativas que se podrían ir planteando desde una pequeña práctica de diagnóstico. La idea es que esta actividad que se inicia esta semana tenga un inicio oficial, una inauguración el próximo lunes 19, estaremos informando también seguramente por este medio y a través pues, de estas actividades que van a durar en los meses de enero y febrero, pues poder responder también a dificultades que existen a nivel de brechas educativas persistentes, ¿no?, en la provincia y que consideramos pues justamente que el programa va a ayudar también a responder a esas brechas. Mario, ¿quiénes pueden matricularse en estas vacaciones útiles? ¿Tiene algún costo? Tal vez hay un rango de edades para aquellos que quieran inscribirse. ¿Qué es lo que necesitan? Sí, no hay ningún costo. El programa es totalmente gratuito y pagado justamente desde un financiamiento del trabajo educativo que hacen en las Bambas en la zona de intervención. Pueden matricularse niños de inicial, primaria y secundaria, de acuerdo a los programas que se vienen desarrollando en cada una de las zonas. Y pues bueno, la inscripción es gratuita. Intentamos contar con alrededor de 1.605 estudiantes, niños, adolescentes, en cada una de las zonas en donde se va a desarrollar el programa de vacaciones útiles. Así que los padres, madres, están cordialmente invitados a coordinar con las escuelas para que justamente se puedan estar informados sobre cómo inscribir, matricular a sus hijos y hijas en los programas de vacaciones útiles. Sin embargo, también es preciso informar que el vacaciones útiles se desarrolla solamente en algunas comunidades, que paso justamente a detallarte. La propuesta se va a implementar en las comunidades de Conjaja, Fuerabamba, Huancuire, Choaquere, asimismo también comunidades del tramo 1 focalizadas como Pumamarca, Choqué Cantillo, Ayahui, Antuyo, Quehuira, Chumilla, Saxahuilca, Manuel Solana Corrales, Manantiales, Carmen Alto, Jasa, Guanacopampa, Chila, Queyo, Queuña, asimismo también son comunidades de la zona oeste como Cahuapirgua, Chignahui, Chuicuni, Corno y Palca, Picosaigua. Entonces, en estas comunidades, por favor, invitamos a la familia, padres, madres de familia, que puedan acercarse a las escuelas y poder también matricular a sus hijos en los programas de vacaciones útiles que, como dije antes, van a ser de mucho apoyo y van a permitir desarrollar las habilidades y las capacidades y mejorar también la calidad educativa en beneficio de sus hijos. Mario, imaginamos que dentro de estos cursos o programas que van a dictar dentro de las vacaciones útiles, también los materiales que vayan a necesitar los niños o niñas están incluidos. Así es, no se paga nada por matrícula, como decíamos antes, no se paga nada ni por matrícula, ni por el costo de los materiales. Los materiales justamente están cubiertos desde la intervención de Minera Las Bambas en el desarrollo del programa de vacaciones útiles. Entonces, yo creo que las condiciones están dadas, se cuenta pues con una matrícula gratuita, se cuenta con los materiales y sobre todo se cuenta con los docentes de calidad. Justamente ha habido un proceso de selección conjuntamente con los Cotabambas que van a desarrollar pues las acciones educativas a lo largo de estos 2 meses de vacaciones de los estudiantes, de enero y febrero. Entonces, pues, está todo óptimo como para que justamente se pueda aprovechar de mejor manera este tiempo de vacaciones, pues, para que los niños aprendan, se diviertan, desarrollen sus capacidades y sus habilidades, jueguen, ¿no? Y también pues puedan reforzar sus aprendizajes en áreas tan importantes como comunicación y matemática, y así favorecer justamente el desarrollo de la calidad educativa.
Correcto, Mario. Tu mensaje final tal vez para alentar a los padres de familia que te están escuchando en estos momentos para que puedan inscribir a sus hijos en los programas de vacaciones útiles en las diferentes comunidades. Bueno, invitarlos, animarlos a que puedan inscribir, matricular a sus hijos. Como les digo, no hay costo, la actividad es gratuita, y sobre todo pues identificar que la gran ganancia pues va a ser sobre todo pues fortalecer las capacidades y habilidades, capacidades cognitivas, habilidades sociales, emocionales de sus hijos en este tiempo. Entonces va a ser un tiempo no, digamos, perdido, sino más bien va a ser un tiempo de mucho provecho y ganancia para los estudiantes. Así que los animamos a todos a averiguar en sus localidades, las escuelas donde se va a desarrollar el programa de vacaciones útiles, animarse a ir, informarse y a matricular a sus hijos, que van a ser tiempos de mucho provecho. Muy bien, Mario, te agradecemos por toda la información y éxitos pues en esta nueva edición de las vacaciones útiles financiada por la empresa minera Las Bambas en este año 2026. Seguramente vamos a estar conversando más adelante contigo para que nos puedas informar cómo se viene desarrollando esta nueva etapa. Así es, muchas gracias. Estaremos reuniéndonos seguramente más adelante para ir informando. Listo, gracias, buen día. Gracias. 7 de la mañana con 41 minutos. Ahí está la posibilidad, amigos oyentes. Vacaciones útiles escolares financiado por la empresa minera Las Bambas en 23 comunidades, 23 localidades. Esa es la gran posibilidad, ¿no? Tiene, mira, ojo. Tiene ahí en su comunidad vacaciones útiles escolares, tiene en el distrito con las municipalidades, tiene academia preuniversitaria, tiene academias de fútbol, tiene todo. Si usted, padre de familia, comete ese error, porque así lo voy a mencionar, el error de que su hijo no vaya a una de estas academias, a una de estas vacaciones útiles, bueno, eso ya es error definitivamente de usted. Taitama Mariki, Ari, Chajrapi, Anapacona, Uyupe, Anapacona, Tutamantan por Rirochon ya. Tutamantan Rirochon Riki ya Chewase Mariki que Academia Konama ya Charamochon Tarden Tajriki ya Napacochon. Que los niños puedan invertir bien su tiempo libre. ¿Y tarea de quién es esto? Fundamentalmente de papá y mamá. 7 de la mañana con 42 minutos aquí en el informativo Guillaricuy. Al inicio de este programa, bueno, Javier estuvo mencionando que ya más o menos se tienen las fechas de los carnavales para este 2026. Para ello vamos a hablar también con Óscar Cáceres, vamos a hablar sobre los carnavales que se vienen, sobre el Ticapayana, sobre las distintas actividades en las diferentes municipalidades y también acerca de las fechas, ¿no? Porque siempre cambia. Sí, no porque siempre, no hay una fecha establecida, ¿no? Exacto, no es el mismo día y quizá él nos puede despejar esa duda de por qué no se celebra el mismo día, la misma fecha los carnavales. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado amigo periodista. Aprovechar la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas y de manera muy especial a Tambobamba, Coyurqui, Mara, Quira, Chalhuahuacho. A todos ellos nuestro saludo más sincero y fraterno a nuestros hermanos de la provincia. Correcto, Óscar. Bueno, algunas municipalidades ya han lanzado las fechas tentativas para estos carnavales y bueno, coincidimos en que todos los años cambian estas fechas, ¿no? Tal vez tú nos puedas mencionar por qué cambian las fechas todos los años para que la población, para que los oyentes puedan tener conocimiento a qué se debe esto. Sí, así, de manera clara y precisa, esto no obedece a un calendario estático fijo, esto obedece al movimiento lunar, ¿no? Y se establece de que el primer domingo de luna llena, ¿ya? El primer domingo de luna llena de marzo precisamente, ese domingo se determina como domingo de Pascua. Y a partir de ese primer domingo de luna llena del mes de marzo, se tiene que contar 40 días, ¿ya? 40 días, y ahí recién se fija la fecha del día de los carnavales. ¿Y por qué 40, no 41, 42 o 43 u otro número, no? Porque según las Sagradas Escrituras de la Biblia, el hombre se prepara 40 días para entrar, pues,
a la Pascua, o lo que también es el anuncio de la Semana Santa, ¿no? Entonces, 40 días de preparación, de arrepentimiento, 40 días, ¿no? De donde el hombre no tiene que seguir, ¿no? El ejemplo, la vida de Jesús, y a partir de eso empieza también, ¿no? La Semana Santa, el encuentro del hombre con Dios. Entonces son estos 40 días que se cuentan, ¿no? Para atrás, y ahí se establece el día de los carnavales. Bueno, excelentes datos, no desconocíamos que se tenían que contar estos 40 días. Muchas personas se preguntaban, pues, ¿por qué cada año cambiaba la fecha? Pero ahora ya tenemos el dato y bueno, vamos a sacar cuentas exactas ahora para ver cuándo caería exactamente. Bueno, algunas municipalidades ya han lanzado sus fechas tentativas. En el distrito de Coyurqui también ya están haciendo todos los preparativos para poder recibir los carnavales y también asegurar la participación de todos los pobladores, ¿no? Imagino que desde el distrito de Coyurqui ya hay algunos entusiastas que están listos y prestos para celebrar los carnavales. Por supuesto, por supuesto. Y haciendo este conteo del primer domingo de luna llena del mes de marzo, contando estos 40 días para atrás, para este año cae pues los carnavales el 15 de febrero. Entonces, y a partir del 15 de febrero que se establece también los carnavales, hay que sacar, ¿no? Días antes, contando el jueves, ya pues sería Día de los Compadres, y seguidamente una semana más antes, Día de las primero compadres y luego compadres, ¿no? Entonces, ya se establecía el calendario oficial para este año 2026, la fecha de los carnavales. Volvemos a repetir, el 15 es pues el Día de los Carnavales, y por ende, el 16, lunes, sería pues el día de Ticapayán, en Poroto Pampa, ¿no? Que esto lo organiza muy bien la Municipalidad Provincial de Cochabamba hasta Mobamba, ¿no? El 15 sería Ticapayán en Ajatapampa, y así sucesivamente. Entonces estas fechas ya se han oficializado, ya se han establecido para el año 2026, y recordemos que esta festividad de los carnavales pues es una tradición mestiza, no es propiamente inca. Lo que sí es andino, lo que sí es oriundo, ancestral, originario, lo que sí es propiamente andino es el ticapayana, ¿no? Y ahí hay un tema de simbiosis, sincretismo entre estas dos culturas, ¿no? La mestiza, ¿no? Con la andina, ¿no? Es una mezcla interesante, única, que ocurre acá en la región del Perú y sobre todo, ¿no? En nuestro país. Perfecto, entonces estamos hablando que ya prácticamente se tienen las fechas. El 5 de febrero estaríamos hablando que sería compadres, y el 12 de febrero comadres, ¿no? Comadres, y el 15 es carnavales, y el 16 ticapayana. Para eso hay que estar preparando ya las melodiosas voces de las guapas cochabambinas, mobambinas, y los hombres están alisando pues sus tingas, sus quenas, entonces, para gozar, cantar, y de esa manera pasar unos bonitos carnavales aquí en la provincia de Cochabamba. Perfecto, ya tenemos entonces las fechas, nos preparamos para recibir los carnavales en nuestra provincia de Cochabamba, y por supuesto para asistir al Gran Ticapayana 2026, Patrimonio Cultural. Seguramente nosotros también vamos a estar asistiendo. Te agradecemos por toda esta información, Oscar. Muchísimas gracias, siempre dándonos datos precisos, y también, sobre todo, para que la población ya haga sus cálculos en los próximos años de cuándo cae exactamente los carnavales, y con los datos que tú nos has dado, gracias a ello ya vamos a poder saber. Te agradecemos, Oscar, por toda esta información. Muchas gracias, un abrazo enorme y reitero mi saludo profundo a todos nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba. Listo, buenos días. Muy buenos días. Muy bien, en todo caso reiteramos las fechas, ya prácticamente esto está confirmado. El 5 de febrero es compadres, 5 de febrero, compadres, nos toca. Vamos a celebrar compadres acá, Gonzalo, ¿no es cierto? Creo que sí nos toca. Sí, el 12 de febrero ya comadres, ya para lo que viene a ser los carnavales propiamente el 15 de febrero. El 15 de febrero, domingo 15, Ticapayana. Los carnavales. El Ticapayana presumo que va 16. A ser el día 16, sí, lunes 16. En Porotopampa dice 16, Ticapayana.
Perfecto, en todo caso, ya en el transcurso de estos días seguramente ya se lanza oficialmente la programación del Ticapayana 2026 desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Siete de la mañana con 51 minutos. Sin duda alguna ha causado mucho revuelo esta reunión que ha tenido pues el presidente José Gerí con este empresario chino, ¿no? Y José Gerí habló sobre esta reunión no registrada con el empresario y dice, a veces uno hace cosas buenas que parecen malas. Eso es lo que ha dicho. El jefe de Estado ha defendido su encuentro nocturno con este empresario Xiwa Yang y ha mencionado que tiene la conciencia tranquila. Además, ha respaldado también el paro de transportistas para el día de mañana, 14 de enero, calificándolo como un jalón de orejas necesario para el Ejecutivo. Así lo ha dicho. Ha hablado de estos dos temas, entonces, que al parecer sería el primer escándalo, ¿no?, del presidente de la República, esta reunión extraoficial en este chifa de San Borja y en la ciudad de Lima con este empresario chino Xiwa Yang. Y bueno, pese a los cuestionamientos por haber ingresado encapuchado con una polera blanca y sin ningún tipo de registro en la agenda oficial, el mandatario ha negado tajantemente cualquier acto de corrupción y ha justificado el encuentro como una coordinación protocolar, indicando que a veces uno hace cosas buenas que parecen malas. ¿Qué le parece a usted, amigo oyente? Y lo dice protocolar. No, pues, no, definitivamente. No, se nos cayó, se nos cayó. 7:52, vamos hasta el distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, Hueracocha. Aquí les abarca Caballonconates, ñas, Alistair y Capallana Aman, Rinampaj, Naperiki, Mama Poroto, Pampape, Caballón, Tapawachimurampaj. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Amigo Javier, muy buenos días. Igual mi saludo muy afectuoso a todos los amigos quienes trabajan en Radio Sur. Pues así es acá en Tambobamba. Siempre preocupados por la ausencia de la lluvia, del aguacerito. Pues no hay aguacero, no sé qué es lo que pasa con este clima. Cuando quiere, llueve un poco. Cuando no quiere, no llueve. Bueno, creo que es en todo sur del Perú, yo pienso, porque también hay quejas, pero también en otros lugares como en Cusco, hace 2-3 noches creo que cayó una granizada fuerte, es lo que me informan. Pero aquí en Tambobamba, como en nuestra provincia en conjunto, creo que no hay lluvia y bueno, pues es bastante preocupante. Anoche estaba por llover, esta mañana amaneció bien nublado. Yo dije que ahorita va a caer torrencial. Nada, ya el sol salió, la neblina ya se fue, ya se está esclareciendo el espacio, así que no hay lluvia, mi querido Javier, es bastante preocupante. Bueno, el Senami, profesor Aquiles, ha indicado de que va a haber precipitación pluvial desde el día de mañana, bueno, todos estos días, ¿no? Vamos a ver cómo va mejorando este tema, porque definitivamente, profesor Aquiles, lo que requiere el campo es precipitación pluvial. Mana para Cajteniki, Sarapes, Papapes, Taxachaya, Periki, Paraguay, Campushan, Ticay, Campushan. Ponen arintan chay partimanta ari maramushanki, claro, también cancha experiencia y cancha ari manan arinta parawan hinachu desarrollan y mamifipas taxalap chay tanin gurik kuyarapun sarapas papaps caja hina taxalap y carapun chay kuna preocupante casi hina caja altura kuna peca hasta casap saprapusun papanya harimaskan casi wakin parti kuna peca.
Ajanapuni kashan Ricky, profesor Aquiles. Ajá, ajanan kashan Ricky. Ojalá Ricky, profesor Aquiles Ricky, Campes Ricky, Apukunaman, Jaiwariko Ricky, para formal Hamonampa. Bueno, al tu miseo ni kitakani llega. Caso soy que pagarin kuna manta que alcanzo como tajaiwarita callarimo. Amaginacho, profesor Aquiles, amaginacho. Bueno, caso soy que pone no haga alguien caso cojo mi gane. Desde taxa y manta pues alguien disciplinas que caso cojo. Que caso soy que pone jari que no se huilarim soy que Ari para este kunang yang para calarimungaña, ahora coche Javier Chainatan más o menos calcularizani. Manapuni chumanan carón cancapuni para. Cancapone, cosa pone. Profesor Aquiles, bueno, hablando sobre otro tema, se viene ya carnavales, se viene Capallano, Guaracocha Aquiles con otro caballiguita, apanguecho manacho. Bueno, no hago Guaracocha Javier, ya te escaidit, pues. Manera que Narimancho, que Parimancho, siempre canchisuatejas, Jaiman Tapachen Nugaja, siempre te capampam, Maimantaps, Cotimurani, que Negatan, Sillani, Cabalguna Tapsari, Mantinisanrahmi, antes que Garan Cantias, Cabalguna Frex, que Kikin, que Capalana, Pampapi, tropas herreras, Niscacuna Garan. Chaitas ni akunan kalatan vendes tu kurapuni kasam putarang pero alguien accionado cabalguna fea grisak puni no cago era cote Javier Pampata garik bueno antes kuna garik la mantats empresa mantats sumachta ingeniero kuna jefe kuna garik solicitaba cabalguna ter bueno pues no gab servicio lebas alquiler tregan llega a panrik sumach sería rusatarik kicking Kentani patagama chay manta tres paikuna caballo sellaru pango kikin ki kapalana poroto pampamak chengo ingeniero kuna filipingo pues señora chakuna pues pero sa marca kachanata garam chay señora chakuna man sikingo atiko kutsu caballo muncheta no marca esa ni bakta chango ni chay cuidation ni siquiera amistad ni no hay no ni siquiera juego cerveza garia y me tragucharia tranquilo tomar que na ikarancho esclavo ni chay purisha ni chay kunan mana kolgengo tokora ka mana ni alquilado ni wangunya chay kunan libremente rine tika pampata pampata chay anin dari ki pawa ni es que relevo caballo me que juglata tajlataman to bachak pisipara chitamiman antes que ahí pone costumbre, Gracoch Javier, y mama por otro punchauja, pampa punchauja, domingo, carnaval, 15 casen. Ya siempre pagar sin tiempo, lunes punchauta ponen, mama por otro man, por ir en ya fecha estableces jaña, ya seguro, ya mana ya caña todo, carnaval 15 de febrero, tuncham llega, por otro pampa canga, día lunes, pagar sin tiempo, domingo, pagar sin tiempo, lunes punchauta. Ya Joaquín Cari que duda Picasenco, semana China, sino siempre lunes punchata, o sea que 15 carnavales a nivel nacional que Perú Sur y las tenis llega 16 y te mama por toque Veracruz Javier. Cosa pone, profesor Aquiles entonces Ricky Capallanape topason tambobamba yachtape topason Ricky Ginallata Yonsada Chicona Ricky topaico son Ricky. Ojalá Ricky ojbaso ajachallatapes profesor Aquiles tomaico son. Bueno, no caja maitea son que muneis maitea no caja cancunas ujeri menge amistani kuna amigi kuna ni jan pero cancunas tomando malingis trabajo caspaja cheta no caja entendini taja nere generique umay entendi que semana rik signacho cosa pone profesor Aquiles checa manaya Joaquín con hena kumont a la farsa rik hoja inespaja rik. Hay que por algo uno tiene que ser disciplinado, uno tiene que tener su cultura, su educación etílica, un poco de todo, tiene que ser el hombre, pues mi querido Javicho. Perfecto. Profesor Aquiles, muchísimas gracias y ojalá que en el transcurso de estos días también la lluvia se pueda extender en toda la región sur del país. Muy buenos días. Muy buenos días, Javicho. Hasta otra oportunidad. Pagarín Gamañ.
Bueno, se viene ya el Ticapayana próximamente, la gente ya está haciendo los preparativos para este gran evento cultural que convoca a muchísima gente, incluso viene gente del extranjero, sí, Javier, a hacer la cobertura necesaria, a vivir esta experiencia. Ya tenemos la fecha, el 15 de febrero. Es el carnaval. Es el carnaval. 16 es el Ticapayana en Porotopampa, ¿no? Sí, sí, y por ende, una semana después es las danzas en el Estadio Rairoca. Claro, la final de concurso de danzas y cachuas, y estaría cayendo el día 22 de febrero. Bueno, eso sería la fecha, aprox. Bueno, vamos a estar ahí sin duda alguna, en el estadio de Rairoca, haciendo la cobertura, también viendo las danzas típicas de nuestra provincia de Cochabamba, y seguramente habrá un ganador. Bueno, ya hemos ido anteriormente, así que esta no va a ser la excepción. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Y hablando de carnavales, hablando de encuentros regionales y provinciales del Ticapayana en el Estadio Rairoca de Tambobamba, creo que a la Catedral del Deporte le falta un encuentro en el Estadio Rairoca. ¿Sí, no? Sí. Todavía no ha tenido. Creo. No, yo no recuerdo que haya tenido así un encuentro oficial en el Estadio Rairoca. Vaya, qué bonito grasa, por si acaso. Sí, espectacular. En el último encuentro carnavalesco, William Guamán estuvo ahí, bailando ahí en el Estadio Rairoca. Muy bien. Sí, ¿no es cierto? Este año ojalá también pueda acompañar. Yo creo que sí, fácilmente. ¿Qué tal, William? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo están? Buenos días, amigos oyentes. Efectivamente, nos falta pisar con balón. El Estadio Rairoca hemos estado efectivamente el año pasado degustando de la gran fiesta del Ticapayana, ¿no? El encuentro carnavalesco con la presencia de diferentes distritos, la población en general, pero con balón efectivamente todavía no, como dice la canción, todavía no. En el Estadio Rairoca, que ofrece un escenario, un buen gras, ¿no? Natural, y que ha sido desarrollado, entiendo, por la municipalidad. Nos parece bien. Ya tenemos fecha, Javier, de los festivales carnavalescos. ¿Aún no? ¿Cómo estamos con la programación? Prácticamente ya están confirmadas las fechas, William. Ya, compadres, por si acaso, alístese, es el 5 de febrero, comadres, el 12 de febrero, el carnaval es el 15 de febrero, por ende, el Ticapayana tendría que ser el 16 de febrero, y en relación al encuentro carnavalesco de danzas y cachuas que se desarrolla en el Estadio Rairoca, sería el día domingo 22 de febrero. Ese sería prácticamente el cronograma del carnaval del Ticapayana 2026. Perfecto, nos parece bien, hay buena fecha, estaremos presentes sin duda en la cobertura y en la actividad propiamente de este festival carnavalesco que une a toda una provincia, y por supuesto también la participación de diferentes comunidades, distritos que se dan cita en el Estadio Rairoca. Muy buena actividad, seguimos siendo patrimonio cultural de la nación como el Ticapayana, y bueno, nos uniremos seguramente también a la festividad allá en Progreso, porque entiendo que también Progreso va a desarrollar su festival carnavalesco con una denominación que le ha dado el Estado, y que por supuesto eso va a dar realce a esta fiesta en Progreso, mi estimado Javier. Sí, pues efectivamente, el carnaval del distrito de Progreso también es patrimonio cultural de la nación, llamado Domingo Ticapayay, una actividad muy similar a lo que se vive en Tambobamba, en Mama Poroto Pampa. En este caso, ellos tienen un sitio particular donde van también a desarrollar esta actividad de recojo de flores, el surfu y el huacanqui. Tiene mucho por la cercanía también, ¿no? Las particularidades y la similitud que se pueda vivir de este carnaval. Lógicamente, las cachuas también son muy similares, los trajes también son muy similares, y esto también por la cercanía, William. Y seguramente estaremos también ahí, también presentes, también haciendo la promoción, el registro en audio, el registro en foto, en video, para que la población también pueda conocer de esta manifestación cultural. De acuerdo. Preparen la tibia, el poncho, ¿no? Y también la quena para poder, o la hueta, como le llaman, para poder participar de este evento carnavalesco que ya está próximo en el mes de febrero. Bueno, nos vamos nosotros con información deportiva. Bueno, es importante destacar
que los equipos a nivel nacional ya vienen pactando partidos para sus presentaciones respectivas, sobre todo antes de cerrar este mes, ya falta poco. Cusco FC, por ejemplo, ha anunciado ya que va a jugar un amistoso contra el Always Ready, campeón de la Liga Boliviana. Ojo, este equipo que también va a tener participación en torneos internacionales y que va a ser un rival de gran nivel para el Cusco FC, que ya lo ha oficializado a través de su página web. Así es, entonces el rival del Cusco FC va a ser el Always Ready, es un equipo boliviano que confirmó su partido para este 2026, bueno, y quiere sin duda el Cusco FC también sacar lo mejor, digamos, de su equipo y por supuesto analizar también las posiciones que tiene para poder enfrentar a este encuentro, jugadores que se han sumado a este equipo y por supuesto también los que están ratificando su momento. Este 24 de enero entonces se enfrentará al campeón boliviano en una tarde especial. Así lo sostuvo ya el Cusco FC a través de sus redes sociales y por supuesto también la junta directiva de este importante equipo que es el subcampeón del fútbol peruano. Este 24 de enero entonces nos enfrentamos, dice la página oficial del Cusco FC, ante el campeón boliviano, el Club Always Ready, en una tarde muy especial. Un partido que va a permitir competir, sumar experiencia y seguir consolidándose o consolidando nuestro juego, dice así el anuncio oficial a través de las redes sociales de el Cusco FC. Bueno, también entre otras informaciones, el Melgar de Arequipa va a recibir a un equipo ecuatoriano, también entendemos que va a ser este próximo 24 de enero, lo mismo también el Sport Boys va a tener un amistoso internacional para lanzar su tarde rosada, y bueno, ya sabemos que también vamos a tener el 24 dos encuentros importantes a nivel nacional, con la presencia del Inter de Miami, que jugará con la Alianza Lima, y también la Universidad de Chile, que visitará el Estadio Monumental para jugar con el Universitario de Deporte, en lo que va a significar las presentaciones oficiales de estos equipos que tiene nuestro país. Hablando de jugadores específicamente, ya bueno, el fichaje de Luis Advíncula, que sonó un poquitito el mercado nacional, ahora ya en el Alianza Lima, ha generado declaraciones, ha generado también comentarios con algunos jugadores, con algunos entendidos del fútbol. Sin duda es uno de los fichajes más importantes que tiene la Alianza Lima. Entre ellos, por ejemplo, Paolo Guerrero también ya manifestó que Luis Advíncula acaba de hacer realidad su sueño de jugar en el más grande del Perú. Bueno, eso es lo que manifiesta Paolo Guerrero tras la presencia ya y también los entrenamientos de Lucho Advíncula, que dejó el Boca Juniors, todavía con un año, ¿no? Vigente de contrato, pero bueno, ya decidieron dar un paso al costado y por supuesto también el agradecimiento hizo Lucho Advíncula a Riquelme por la permanencia y la oportunidad que le dieron en el Boca Juniors. Bueno, también en la Alianza Lima va a tener el día de mañana un partido importante ante Unión Santa Fe como parte de la preparación que tiene el cuadro blanquiazul. Va a jugar este partido a las 4:30 de la tarde en la serie de Río de la Plata, ¿no? Alianza Lima entonces se enfrenta al Unión Santa Fe en otro partido amistoso que le va a dar seguramente también algunas luces al técnico de lo que significa este equipo de la Alianza Lima y su preparación básicamente. Ayer declaró Renato Tapia un medio de comunicación, bueno, básicamente de redes sociales, habló sobre el periodismo, sobre los jugadores de la selección, y fin, algunas declaraciones no fueron compartidas por Cristian Cueva, por ejemplo, que dijo que no comparto esta opinión con respecto a que exista hipocresía en los jugadores de la selección actual que tiene, ¿no?, nuestro país. Bueno, polémico, pero lo cierto es que Renato Tapia siempre que ha estado, digamos, en selección, ha rendido a la altura de las circunstancias, ha dado lo mejor de sí, y es un jugador importante que tiene, pues, nuestro país. Bueno, seguramente de próximas convocatorias tendrá que estar, aunque muchos dicen que ya salió de un fútbol más competitivo a otro que de repente no le da cierto nivel, pero siempre el corazón está ahí de defender precisamente la casaquilla de la selección nacional. En el fútbol internacional, atención, el Real Madrid también ha anunciado ya la salida inmediata de Xabi Alonso, ¿no? Y ha presentado un nuevo DT. Bueno, lo cierto es que interino, todavía entendemos, pero Xabi Alonso no le acompañó los resultados, aunque el último, lo que marcó, digamos,
este despido o salida de este buen entrenador Xabi Alonso fue sin duda el resultado que tuvo ante el Barcelona en el Clásico y en una final que perdió de la Supercopa Española, que no le fue bien, sin duda, al cuadro merengue, que rescindió el contrato de Xabi Alonso. Bueno, tenemos partidos entonces, Javier, también el día de hoy, partidos que se van a desarrollar básicamente en España, tenemos partidos en Inglaterra como para que usted lo pueda ver sentadito, en la medida de la posibilidad, y poder apreciar fútbol de primer nivel. Bueno, el Deportivo La Coruña va a enfrentar al Atlético Madrid hoy a las 3 de la tarde, partido muy interesante. La Real Sociedad se enfrenta a los Asuna, el Atlético Club versus el Cultural Leonesa, son partidos de la Liga Española por la Copa del Rey. Mientras tanto, la Bundesliga también continúa, el Borussia Dortmund va a enfrentar al Werder Bremen a las 2:30, el Bayer Leverkusen enfrenta al Hamburgo, 2:30 de la tarde, el Mainz enfrentará al Heidenheim a las 2:30 y el Frankfurt también a las 12:30 enfrentará al Stuttgart. Partidos por la Bundesliga y partidos por la precisamente la Liga o la Carabao Cup, el Manchester City, el partido más atractivo va a ser el Manchester City a las 6 de la tarde enfrenta al Newcastle por la Carabao Cup que se está desarrollando precisamente en Inglaterra. Bueno, esos son los partidos internacionales que tenemos y por supuesto los que desean pueden apreciar a través de la pantalla chica o gigante como tengan en casa para apreciar fútbol de primer nivel. Y con ello, amigos, le ponemos punto final a la información deportiva, colegas de Radio Sur, y estamos volviendo nosotros mañana en este mismo horario con el habitual bloque deportivo. Un gran abrazo a todos ustedes, ya saben, siempre hagan deporte, el sol está más o menos bueno el día de hoy, siempre el clima ya nos acompaña con ligeras lluvias o a veces precipitaciones fuertes en horas de la tarde, siempre a tener cuidado y mucha atención. Punto final al bloque deportivo, Javier y Gonzalo, nos estamos viendo mañana en este mismo horario. Perfecto, William, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, colegas. 8 de la mañana ya con 12 minutos. Estamos en el informativo Willaricui. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora a revisar las principales portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Lisbeth Saldívar. Liz, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Javier. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos nuestros amigos. Ya martes 13 de enero 2026. Efectivamente, tenemos ya entre manos todos los diarios de circulación regional y nacional para compartir con ustedes. Empezamos con el diario El Pregón, diario de Apurímac, que nos trae en su portada. Mucha atención a esta información. Oportunidad para talentosos. El Colegio de Alto Rendimiento COAR Apurímac anunció oficialmente la convocatoria al Proceso Único de Admisión 2026, dirigido a estudiantes con destacado desempeño académico de la región y del país. Esta institución educativa pública de excelencia busca identificar y formar a escolares con altas capacidades, brindándoles una educación integral y de calidad. Mientras tanto, el diario El Pregón también nos trae en su portada: Coprosec Andahuaylas realizó la 4ª consulta pública de seguridad ciudadana. Autoridades se comprometen y se comprometen. Asimismo, otra vez los robos. Presunto ladrón de celular fue capturado en la avenida Venezuela en Abancay. Asimismo, drama en Andahuaylas. Sepultan a mujer, las hermanitas, la prima, que murieron por este impacto de rayo en Tacmara. Realmente impactante esta información que este fin de semana nos ha tenido. Chasqui, Apurímac para el Mundo. En su portada, construyen obra estratégica para prevenir inundaciones en Aymaraes.
El gobierno regional de Apurímac viene construyendo una obra estratégica de gran impacto social, la construcción de más de 7 kilómetros de defensa ribereña en el distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes, con una inversión que supera los 76 millones destinadas a proteger a la población frente a las recurrentes inundaciones y crecidas de río, especialmente durante la temporada de lluvias. Veo la fotografía muy similar a la que han venido trabajando por muchos años, el encauzamiento básicamente, ¿no?, en Cusco, con respecto a esta protección que quienes viven justamente a riberas del río. Mientras tanto, en Apurímac, UTEA y Tecnológico de Antioquia fortalecen la identidad profesional de estudiantes en seminario internacional. El Ministerio de Educación ha dado a conocer el calendario oficial de año escolar 2026. Asimismo, en Abancay, Municipalidad realiza trabajos de afirmado de forma articulada en barrios de naciente. 8:15, ahí están estos dos diarios importantes de nuestra región. Nos vamos rapidito hasta la vecina región de Cusco, el diario El Cusco. Señala ministro de Cultura y afirma que coordina sobre el tema con alcalde de Uribamba y el gobernador de Cusco. Transporte a Machu Picchu debe ser con buses eléctricos. Anunció también que se dará soporte legal a actual operadora de la ruta y afirma que hay posibilidad que plazos de la citación se alarguen. Mientras tanto, puntualiza que en septiembre próximo se tendrá listo el informe sobre la nueva capacidad de carga para la ciudad Inca. Asimismo, información en el diario El Cusco. Sujetos tienen además decenas de denuncias en su contra. Dictan detención preliminar contra padre e hijo acusado por homicidio. Otra información realmente que ha consternado la región de Cusco. Evalúan suspender turismo a Choquequirao por intensas lluvias. Gerencia de Educación evalúa impacto del año pasado y proyecciones para el año 2026. Blanco Pesco inició elaboración del perfil para la Avenida La Cultura. Uy, ya me imagino, cerrar la Avenida La Cultura va a ser un caos en Cusco. 8:17, vamos con otro diario de esta región, es el diario El Sol. Evalúan cierre temporal de ruta hacia zona amazónica de Machu Picchu y Choquequirao. Accesos serán sometidos a nuevas evaluaciones técnicas ante deslizamientos activos y caídas de rocas. Por otro lado, Centro de Salud 7 Cuartones, sin residente ni supervisor, obra en riesgo, retraso. Asimismo, Municipalidad de Cusco fiscaliza empresas de transportes Imperial. 8:17, en Cusco se ejecuta más presupuesto, pero no siempre se ven mejores obras. Nuestra región ocupa el puesto 14 entre las 25 regiones del país en eficiencia de gasto. Pero sí, pues efectivamente no se nota, ¿no? Vamos, en todo caso, con otra información en el plano regional, hasta Arequipa nos vamos. Con el diario El Correo, loncheritas fomentan violencia. Al ataque a caos en bus y caos en buses. No solo causan desorden en el transporte, también afectan de manera negativa en el servicio de las unidades. Y ahora siembran temor, dice, con agresiones a buses formales. Asimismo, regidor de Magias amenazado de muerte. Por otro lado, padre e hija mueren en triple choque, esto en la carretera hacia Puno. Así está estos diarios de circulación regional y nos vamos con el comercio en circulación nacional. La oficina de Guillermo Bermejo en el Congreso continuará activa a más de 2 meses de su condena. 6 trabajadores, entre ellos su abogado, colaboradores, sus salarios en noviembre y diciembre, según el reporte de transparencia, 3 postulan al Senado y Cámara de Diputados por Alianza Venceremos. Sin contar gratificaciones y bonos, el Parlamento destina más de 38,000 soles al mes para mantener la oficina del condenado legislador desde la
cuenta oficial de Bermejo. Usted y yo pagamos pues estos más casi 38.903 soles mensuales. ¿Qué le parece? De usted, de su bolsillito, de sus impuestos que paga, al igual que yo, así, eso le estamos manteniendo a este señor Bermejo. El 37% de universitarios tienen síntomas de ansiedad y el 29% de depresión. Realmente es una enfermedad que está atacando demasiado a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes en esta época. Indignación federal, titular de la ahonda presión de Trump sobre entidades. Vamos con otro diario de circulación nacional y es La República. Durante la inscripción de candidaturas presidenciales y el Parlamento, Jurado Nacional de Elecciones reconoce fallo en la plataforma declarada. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones admitió que hubo una desconexión del sistema electoral y el servicio externo de firma digital la noche del 23 de diciembre. Se dispone que los jurados electorales especiales reabran el portal para que el partido primero, la gente, inscriba a sus candidatos y a la presidencia, senadores y diputados. Asimismo, La República, Mario Vizcarra y López Aliaga se juegan su última operación. Crecimiento económico no alcanzó la meta según MEP en el 2025. 8:21. El diario Gestión, BCR descarta elevar reservas de oro pese a cotizaciones récord. El 5% de portafolio del ente emisor está compuesto por el metal dorado, porcentaje que considera adecuado, pues son preferibles bonos de Estados Unidos y Europa. Mineral superó por primera vez los $4.600 la onza por avance de investigaciones al presidente de la FED, que causó temor, dice, y la pérdida de independencia de esa entidad. Asimismo, Gestión en su portada, gasto de las familias se disparó en diciembre. Gastaron bastante. 8 de cada 10 usuarios utilizan algunas aplicaciones de streaming. Ahí vamos también con Surfy. Vía streaming. Pero 21, Judith Laura será la nueva congresista de Podemos. Entrará en reemplazo de Carlos Anderson. Tiene denuncias, entre otras, por haber pateado a su hija, dice, en la calle. Ahí dice, ¿quiénes no son, no? No podemos estar peor, ¿sí pues? Vamos con otro titular de Perú 21. El 84% piensa que apoyo a Petroperú debió destinarse a educación, salud o seguridad, de todas maneras, ¿no? Sin velo y sin miedo, las protestas en Irán tienen rostro de mujer. 8:23, vamos con el peruano. Fortalecerán coordinación con transportistas para combatir delincuencia. Jefe del Estado se reunió con representantes de este gremio. Intensificarán el trabajo operativo y preventivo con la finalidad de frenar ataques y devolver tranquilidad a las empresas. A más tardar, este sábado se aprobará el reglamento de la ley que aprueba medidas contra la extorsión y el sicariato en el sector. Destrabarán obras de agua potable. Así está estos diarios de circulación regional y nacional. El diario El Correo, en su circulación nacional, dice en su portada, dejó pasar el proyecto Conga y ahora está atrapado en la pobreza, la oportunidad perdida de Cajamarca. Especialistas resaltan que dicha región y Apurímac estaban entre las más pobres del país en el 2004, pero que luego de la implementación de las Bambas, la tasa de pobreza se redujo en esta última y es menor al promedio nacional. Ahora Cajamarca está catalogada como la región más pobre, mientras los principales opositores a Conga, Marco Arana y la expremier castillista Mirta Vázquez, guardan silencio frente a la
depredación de la minería ilegal. Asimismo, transportistas adelantan protesta y es para mañana, justamente 14. Así está el diario El Correo, Expreso también en su portada, presidente Gerí, con las mismas mañas del chotano, y justamente sale en su portada con el sombrero de Castillo, le pusieron a José Gerí. Castillo 2.0 está en la portada de Expreso. Y dice, Gerí fue justamente captado ingresando de noche, camuflado y en cofre presidencial, a un chifa para reunirse con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte, sin registro oficial ni explicación previa. El encuentro revive justamente el fantasma de las citas secretas de Pedro Castillo en la casa de Zarratea, un patrón de poder ejército fuera de Palacio y pues que vulnera justamente la ley de transparencia. La cena no figura en el portal de transparencia, pese el uso de recursos del Estado, incluido el mismo vehículo presidencial utilizado en operativos policiales de alto perfil. Realmente este señor Castillo 2.0 se nos cayó. 8 de la mañana ya con 26 minutos y también La Razón en su portada. Reabren investigación contra Rafael Vela y Domingo Pérez por manipulación de investigación contra expresidente García. Pagarán por cacería contra Alan, indica la portada de Razón. Fracasa maniobra que buscaba archivar indagación por cerco fiscal que llevó a la muerte al líder aprista. Siles imputa delitos de cohecho, patrimonio legal y tráfico de influencias. Fiscalía Suprema los deja sin piso. Pruebas y testimonios los sepultan. O sea, quiere decir que les perseguían estos dos y por eso es que murió, eso es lo que quieren decir el señor García, no pues, si la conciencia no te persigue, que está limpia, no tienes por qué matarte, ¿no? Y eso es lo que ocurrió con este señor. 8:27. Le ponemos punto final a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional y conmigo nos reencontramos en la chambita 9 de la mañana. Gracias, permiso. Gracias, Lisbeth, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Sí, en Huillaricoy. En Huillaricoy, sí. Topananchiscam. 8 de la mañana con 27 minutos, 9 de la mañana se viene Lisbeth Saldívar con la chambita, 10 de la mañana rumbo al mediodía, 12 del mediodía, Surfo y Noticias, y ya a las 5 de la tarde, Avenida Musical. Por el momento, porque luego se suma ya la programación de Celebra la Tarde con Surfui y también en horas de la noche, Su Majestad el Huayno. 8 de la mañana con 28 minutos, amigos oyentes, en la parte final indicarles, si aún usted no tiene su calendario de Radio Surfui, apersónese a la Oficina de Información Permanente OIP de Las Bambas en el distrito de Chalhuahuacho o en su defecto en el distrito de Tambobamba para que pueda recabar su calendario de Radio Surfui por este año, ¿no? 2026. Nos despedimos. Estuvieron con ustedes Gonzalo Huirce, Javier Chejia, Lisbeth Saldívar, William Guamán. Gracias. Hasta el día de mañana. Guayajaicuna, Panaicuna, abríguense. El CNM ha dicho de que va a haber precipitaciones pluviales. Cuídense. Chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricoy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricoy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricoy.